Organizado com o intuito de difundir conhecimentos de interesse cultural, social e científico, o primeiro ciclo de palestras contará com a participação de especialistas do Conselho Editorial da Edunila para discutir temas contemporâneos que evidenciam a diversidade latino-americana. Buenas noches, boa noite. Voy a presentar dos músicas argentinas que fueron recopiladas por la etnomusicóloga Leda Valladares, del norte de Argentina, noroeste. Y la primera música que voy a tocar es una baguala del Valle del Lerma, La Rioja, Chilecito, perdón, Cafayate. Y Vidala de Chilecito, La Rioja. Yo soy como la chicharra, larga vida y corta fama. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. No soy cantora del campo, ni tampoco de la ciudad. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Soy cantora y por si acaso y en caso de necesidad, soy de Salta y hago falta, y hago falta. Los gallos cantan al alba, yo canto por aprender. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Para esta segunda música voy a pedir la ayuda de todos. Es una partecita chiquitita. Es el estribillo de una vidala y la primera vez que voy a cantar 3 veces el mismo estribillo, y la primera vez voy a cantar yo sola y la segunda vez voy a pedir que ustedes canten. En cada hilera voy a dejar uno de estos papeles donde está escrito el estribillo. Entonces les pido que se unan para que podamos cantar juntos. Sí. ¿Listos? Tan alta que está la luna y sí, cuando la miro de noche y no, qué quieto se queda el día y sí, cuando la noche lo empaña y no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy, vamos vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Serás libre palomita como soy yo,
soy como un cuervo negro, ay sí, que no pierde su bolido y no. ¿Cómo querés que abandone, ay sí, un corazón tan querido y no? Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Solita estoy en mi rancho, ay sí, solita como el cardón, ay no. De noche me ve la luna, y sí, de día me mira el sol, ay no. Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Muchas gracias. Boa noite. Meu nome é Sofia Mideiros. Quem me acompanha no violão, Juan Guillermo Beltrán, ecuatoriana, colombiano. Todos los estudiantes del curso de música. Las músicas que nosotros vamos a presentarles hoy son músicas venezolanas. La primera es del compositor Otilio Galíndez y ella se titula Pueblos Tristes. Y la segunda, Angelitos Negros, un bolero, por el escritor. Ella es parte de un poema del escritor Andrés Blanco y tiene 20 versos, ¿no? Son 20 versos de ese poema. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? En tus notas que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice.
En el fondo hay un santo de a medio peso y una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso y una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos de hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgencia blanca pinta mi angelitos negros, que también se van al cielo. Todos los negritos bellos. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgencia blanca pinta mi angelitos negros, que también se van al cielo. Todos los negritos bellos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, pinta mi angelitos negros.
primeira palestra do ciclo se intitula Homosensual Testímulo, Repressões em Paraguai, e tem como tema a perseguição dos homossexuais no país vizinho. Para mediar a atividade, convidamos o técnico em assuntos educacionais da UNILA, Ronaldo Canabarro. O convidado dessa noite é filósofo, naturalizado argentino, graduou-se na Universidade degli Studi della Calabria e obteve seu doutorado em filosofia pela Universidade de Zurique. Na Argentina, trabalhou como pesquisador nas universidades de Buenos Aires, Quilmes, La Matanza, Luján e Unova. Atualmente é docente da Universidade Nacional de General Sarmiento e pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina. Rocco Carboni já escreveu diversos artigos publicados em revistas latino-americanas, europeias e estadunidenses, e se ocupa de discursividades e processos políticos culturais da América Latina. É integrante do Conselho da UNILA desde 2015. Senhoras, senhores, todas e todos, temos a honra de convidar o professor Rocco Carboni para palestrar conosco hoje à noite. Buenas noches. Bueno, en fin, me gustaría cantar una tarantela o un tango, pero la verdad me veo imposibilitado. Felicidades a los compañeros, la verdad, digamos, luego a la compañera le voy a pedir la segunda canción, el segundo bolero. Bueno, bienvenidos. Efectivamente está bien, ¿no? Hablando de diversidad, saludar y contemplar esa diversidad en la lengua, ¿no? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Porque efectivamente vamos a hablar de una categoría que es el heteropatriarcado, que excluye subjetividades diversas, ¿no? Subjetividades distintas. Bueno, antes de conversar un poco sobre el tema que pensé para ustedes, quisiera agradecer institucionalmente a la UNILA por la gentileza de siempre. Es un lugar acogedor, es un lugar grato para mí venir a Foz de Iguazú, a la UNILA, ver a tantos colegas, a tantos compañeros, a tantos amigos ya, ¿no? Que nos vemos en varios lugares, en varias ocasiones. Para la charla de hoy pensé dos cosas, básicamente para conversar con ustedes. Me gustaría menos que finalmente sea una charla solo mía, que más bien un diálogo sobre la base de lo que pensé. Bueno, está bien. Le decía, pensé dos temas básicamente. Un tema de índole teórica, que tiene que ver básicamente no solo con la historia de nuestras culturas, ¿sí? Que gira alrededor de esa palabrita que ya mencioné, que es la de patriarcado y concretamente de heteropatriarcado. Y luego hablar de un país que yo creo, le sigo sosteniendo que conocemos poco en lo entramado latinoamericano e incluso en lo entramado del Cono Sur, que es Paraguay. Y quiero hablar básicamente de un régimen autoritario, de una de la dictadura más larga del Cono Sur, que es la dictadura paraguaya, el estronismo, como se suele llamar, o el estronato, que empezó en 1954 y terminó, cuando digo terminó lo digo con una cuota de pudor. Una cuota de pudor, y lo enuncio con muchas comillas, ¿no? Terminó en 1989, lo veo a Paulo Renato y me imagino que él debe compartir esa lectura de terminó con muchas comillas en 1989. Pero bueno, fue una larga dictadura de 35 años en el país vecino, en Paraguay, y cómo esa dictadura o ese régimen autoritario, como dice una colega nuestra argentina, que es Lorena Soler, operó una de las racias, una primera racia, me voy a referir a la primera racia, de que esa dictadura implementó sobre el cuerpo colectivo de la homosexualidad paraguaya en 1959. ¿Sí? Y para demostrar que soy una persona ordenada, traje unos papeles, así que voy a leer esos papelitos. De todas maneras, como les decía,
Mi idea es básicamente presentar unas pequeñas cosas y luego dialogar con ustedes como forma del intercambio, como forma del aprendizaje personal. Entonces vamos a hablar de heteropatriarcado y luego vamos a ver, vamos a conversar sobre esa primera racia a partir de tres ejemplos de humor gráfico de un señor que se llamaba Fiorello Botti, que es un humorista paraguayo, que cuando se lleva a cabo la primera racia sobre el cuerpo colectivo de la homosexualidad en Paraguay, dibuja tres viñetas, tres ejemplos de humor gráfico. Y vamos a leer cómo la pinta, cómo la dibuja y qué es lo que interpreta desde el mundo simbólico, cómo interpreta esa racia desde el mundo simbólico. Ahora bien, en cuanto al heteropatriarcado, el heteropatriarcado, que es una categoría general, me parece que se puede descomponer en varias categorías menores o subcategorías. La primera es la violencia, ¿sí? ¿Qué es el heteropatriarcado? ¿Cómo lo podemos definir? Yo diría que lo podemos definir como un dispositivo violentogénico. Cuando uso esa palabra, ¿a qué me refiero? Me refiero básicamente a que es un dispositivo violento desde sus genes, que es desde su génesis, ¿sí? Y que implica relaciones de posesión. Esas relaciones de posesión quedan explícitamente formuladas en la lengua. Cada vez que nosotros usamos lo que la gramática de manera, yo diría ingenua, llama posesivos, ¿sí? Lo que la gramática ingenuamente llama posesivos, yo diría que son significantes políticos. Cada vez que nosotros decimos mi mujer, mi marido, mis hijos, mi casa, mi auto, etcétera, 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 lo que estamos formulando son menos posesivos, sino relaciones de posesión, que indican ¿qué cosa? Subjetividades o cosas desempoderadas del ser para pasar a ser de otro. Cada vez que yo digo mi mujer, estoy mencionando una subjetividad que deja de ser de sí misma para pasar a ser de otro. ¿De quién? Mía. Ahora bien, ¿quién es ese otro? Es el hombre, ¿sí? El hombre poseedor. El hombre poseedor o quien ocupa más bien el lugar de enunciación masculino. Cuando digo hombre no hay que entender necesariamente un sujeto con nombre y apellido que se define como hombre, sino un sujeto de enunciación, un lugar de enunciación masculino. Ahora bien, ¿por qué me refiero al hombre? Porque en el sistema heteropatriarcal el hombre es quien ocupa el rol titular natural del poder. El hombre, dentro del sistema heteropatriarcal, ocupa lo que llamamos la soberanía del poder, la potestas, como se decía en latín. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de hombre anfitrión, del pater familias, del dueño de casa, del señor del lugar. Si hay algunos compañeros que hablan guaraní, lo podríamos decir como caraiguazú, ¿sí? Y la figura del padre, maximizada, configura lo que conocemos como patria, ¿no? No solemos hablar de matria, ¿no? O sea, pater, patria. Luego, la segunda categoría que articula el heteropatriarcado es la categoría de cuerpo. ¿El heteropatriarcado qué hace? Se entrama alrededor de un cuerpo, que es el cuerpo del hombre concretamente, y alrededor de un signo anatómico, que es el falo. Ahora bien, la presencia o la ausencia del falo implica ¿qué cosa? Un mecanismo que podemos llamar on-off. Un mecanismo de activación y de desactivación de distintas modalidades de poder y también de distintas legitimidades que se activan y que tienen vigencia desde el ámbito familiar hasta los distintos espacios sociales. De esto que digo, que desciende, que el heteropatriarcado le otorga al hombre distintas modalidades de poder y distintas legitimidades sociales. La masculinidad, entonces. El heteropatriarcado, ¿qué ha hecho? Ha construido la masculinidad y concretamente el sexo masculino como el único sexo que tiene existencia ontológica. O sea, el hombre en el sistema heteropatriarcal es percibido como una subjetividad superior. O sea, que si quisiéramos decirlo en términos de derechos, ¿sí? Al hombre se le atribuye una mayor cantidad de derechos que en realidad se especifican siempre como privilegios. Ahora bien, derecho, que es privilegio, a ser servido primero, por ejemplo, en la mesa, en el seno familiar, derecho a volver a cualquier hora a casa, derecho al control sobre los demás, al control sobre la pareja mujer, derecho al control sobre los hijos, derecho también al piropo, ¿no? Lo que, yo no sé cómo se dirá cómo se dice en portugués, ¿no? El derecho al piropo sobre el cuerpo ajeno en la ciudad. ¿Cómo? Cantada, ¿no? O sea, digamos, el hombre tiene el derecho que se especifica como privilegio sobre el cuerpo de una persona desconocida dentro del trazado urbano.
Bueno, eso es un privilegio y un derecho del heteropatriarcado que le otorga al hombre y no a la mujer. Ahora bien, si el falo es el signo anatómico alrededor del cual el heteropatriarcado construye poder, otro símbolo que superpone género y poder es el pantalón. Y ahí me voy a referir en algún momento al pantalón, a cómo Botti dibuja el pantalón de ciertos homosexuales, ¿sí? Ahora bien, el pantalón es un símbolo que forja masculinidad de manera contrastiva, de manera opositiva, y ese pantalón durante mucho tiempo le fue prohibido, su uso le fue prohibido a las mujeres, ¿no? En este sentido, el pantalón, ¿qué es? Es un marcador sexogenérico y es un símbolo también de virilidad. Y también quiero decir lo siguiente, que no nos tenemos que confundir. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes me podrán decir, las mujeres también en el siglo XXI usamos pantalón. Ahora bien, yo le diría que el pantalón de las mujeres, que usan las mujeres, no es igual, no es equivalente al pantalón que usamos los hombres. ¿Por qué? Porque el pantalón que usan las mujeres, que el sistema de la moda sitúa sobre el cuerpo de la mujer, es mucho más próximo a una pollera, a una falda, que a un pantalón del hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pantalones elastizados, femeninos, o por ejemplo, como decimos en Buenos Aires, la calza, simbolizan una nueva forma de explotación femenina y no una emancipación femenina. ¿Por qué? Porque esos pantalones elastizados que se sitúan sobre el cuerpo de la mujer como si fueran una segunda piel, básicamente apuntan no a cubrir el cuerpo, no solamente, sino que apuntan, y esta es una hipótesis que podemos discutir, a excitar básicamente el deseo de los hombres. El pantalón masculino cubre el cuerpo del hombre. El pantalón elastizado, el pantalón, la calza, básicamente recubre el cuerpo de la mujer y también enfatiza sus rasgos biológicos. Ahora bien, la inferioridad. Si el heteropatriarcado ha construido la figura del hombre como superior, también ha inferiorizado a la mujer. A esa amplia mayoría en términos numéricos y minorizada en términos de derechos, ¿sí? Ha inferiorizado a la mujer, ha minorizado a la mujer, y también el heteropatriarcado ha minorizado a todo el arco de la diversidad sexogenérica partiendo por la homosexualidad masculina. Para el heteropatriarcado, el cuerpo del homosexual es homologable con el cuerpo de la mujer, y eso lo vamos a ver en la viñeta de Botti. De hecho, el heteropatriarcado que hizo al cuerpo de la mujer y al cuerpo del homosexual en términos colectivos lo ha situado en el mal llamado sexo débil. Ahora bien, ¿qué quiere decir sexo débil? Cuando decimos débil, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos acaso, por ejemplo, a una debilidad en términos bioquímicos? Yo diría que no nos referimos. Que el heteropatriarcado cuando dice débil, refiriéndose a la mujer o refiriéndose a los homosexuales, no se refiere básicamente a un sexo menos fuerte que el hombre, sino que se refiere a una sexualidad que tiene menos derechos que el cuerpo masculino. De ahí que hacer valer la violenta identidad masculina en el marco de una hegemonía heterosexual es convencer permanentemente que no se es homosexual y no se es mujer. Las debilidades. De esto que digo, desciende que el heteropatriarcado, ¿qué es? Es una estructura de pensamiento y es una estructura de poder que podemos decir de los antidébiles, ¿sí? Que se reproducen una cantidad infinita de ademanes que expresan el mismo sentido en contextos diferentes. Expresa relaciones inequitativas. Y esos ademanes son actitudes, ideas, selecciones de palabras, chistes, manera de situar el cuerpo, prácticas. Ahora bien, el heteropatriarcado implica roles. Dos roles que son dos posiciones sociales y dos posiciones políticas. Una de esas posiciones está en estado de dominación, imposición, y otra debe estar en estado de subordinación, sumisión. Y esta me parece que es la historia de que el heteropatriarcado comparte con el capitalismo y con el colonialismo. Sobre ese punto voy a abundar después. Yo creo que heteropatriarcado, colonialismo y capitalismo son más o menos sinonimias precisas. Ahora bien, esas dos posiciones vigentes, ¿no? El hombre y la mujer, el hombre que está en posición de dominación y la mujer que debe estar en posición de sumisión, son posiciones vigentes desde el ámbito familiar, pasando por las instituciones, los códigos, las leyes, los ámbitos sociales, hasta, por ejemplo, ese adhesivo
que va pegado a la parte posterior de los autos. Yo no sé si, por ejemplo, en Brasil está, pero a mí me viene persiguiendo. En la parte posterior de los autos está un adhesivo que indica la familia heteropatriarcal, donde está el padre, que es más grande, la madre, que es más chiquita, los hijos, que son todavía más chiquitos, y cierran siempre los caniches peronistas. Bueno, ese adhesivo, en realidad no es un adhesivo, es un ideologema obsceno del heteropatriarcado, que nos dice permanentemente cómo debe ser la familia, ¿no? Hay muchos modelos de familia, lo sabemos, pero el modelo de familia que se contrabandea en la parte posterior de los autos es la familia heterocentrada, es la familia donde el padre es más alto, la madre es más chiquita, por ende es menos importante, y los hijos están siempre de la parte de la madre, ¿no? Es verdad que hay siempre así como corrimientos un poco ostentosos, ¿no? Ya empezamos a ver distintos, que hay otros adhesivos, pero ese adhesivo es básicamente, circula permanentemente de manera obscena y nos dice cómo debe ser la familia, ¿sí? Ahora bien, mi pregunta es ¿por qué ese adhesivo circula tanto por el trazado urbano de nuestras ciudades? Y yo creo que circula tanto porque la cultura, nuestra cultura en términos genéricos siguen siendo tradicionales. El peligro. Cada vez que el heteropatriarcado es puesto en estado de peligro, interrogación o en tela de juicio, reacciona de forma violenta. Y de esto desciende, ¿qué desciende de todo esto? Me parece que desciende la necesidad de un nuevo contrato social, ¿no?, entre nosotros, que replantee nuevas relaciones de poder despojadas de dominación. A ver, yo creo que el machismo, ¿no?, lo que llamamos comúnmente machismo, nos atraviesa a todos. El machismo se puede obliterar, se puede borrar, se puede negar. Me parece que es difícil, digamos, negarlo. Lo que podemos hacer es básicamente tomar conciencia de lo que somos y matizar esos ademanes que se inscriben en nuestros cuerpos. Otra cosa, ya que estamos en una universidad y se trata de una charla universitaria, el heteropatriarcado acuña categorías pensadas en masculino. Acuña categoría pensé masculino. Por eso, digamos, me alegré cuando el compañero saludó buenas noches a todes, todas y todos, ¿no? Porque el heteropatriarcado nos ha acostumbrado a eso, a categorías masculinas que son pretendidamente universales, ¿no?, que pueden interpelar la diversidad del mundo. O sea, cuando digo categoría en masculino, ¿a qué me refiero? Categorías que son excluyentes de diversidad, de otra edad diversa, ¿no? Y no se trata de cuestiones meramente gramaticales o de cuestiones meramente categoriales, sino se trata de significante político. ¿Por qué? Porque las palabras, las categorías ordenan el pensamiento, ordenan nuestra disciplina y tienen acciones, ¿sí?, tienen correlato en lo que podemos llamar vida cotidiana. Ahora bien, en cuanto a la supuesta inferioridad de la mujer, inferioridad construida por el hombre, eso demuestra misoginia por un lado y muestra otra cosa, que para el heteropatriarcado la mujer no debe y no puede estar en estado de igualdad con el hombre. Ahí se vislumbra que el heteropatriarcado como sinonimia de capitalismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las asimetrías genéricas, hombre, mujer, tienen un correlato de alguna manera en otras asimetrías que verificamos en el sistema mundo. Cada vez que decimos de mala manera, primer mundo, tercer mundo, metrópolis, colonias. Y efectivamente, como indica una acción poética, ¿sí?, esa pared blanca donde hay 2 o 3 versos en el trazado urbano de nuestras ciudades, para despatriarcalizar hay que descolonizar, ¿sí? O sea que para despatriarcalizar, para poner en estado de crisis el heteropatriarcado, hay que descolonizar nuestras mentalidades. Último punto, las ciudades. Las ciudades me parece que son espacios inmensamente sexuados. En cuanto al movimiento, por ejemplo, y a su libertad. La noción de libertad de movimiento es esencial. Las mujeres, por ejemplo, no circulan por la ciudad de manera libre, ¿no?, y a todas horas. Las mujeres que lo hacen a todas horas, en la plaza, de noche, en los lugares públicos, son mujeres públicas, justamente. Y las mujeres andan de manera más cautelosa por la ciudad. Cada vez que caminan y se cruzan con un hombre en un mano a mano, bajan la mirada, ¿sí? O usan auriculares, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿por qué hay tantas mujeres, por lo menos en Buenos Aires, no sé cómo será en Brasil, que al caminar por la ciudad usan permanentemente auriculares, ¿no? O sea, que llevan a cabo una obstrucción de los oídos para evitar, ¿qué cosa? Los piropos, esas cosas que son jocosidades del heteropatriarcado, ¿no?
O, por ejemplo, usar bicicleta, ¿no? La mujer en bicicleta. Nuevamente, digamos, no me refiero, no pretendo referirme a Brasil, sino más bien a la Argentina. Bueno, el uso de la bicicleta, podríamos decir que finalmente es una mediación para evitar, ¿qué cosa? Los manoseos no deseados del transporte público. O sea, que si precisa siempre una máscara liberadora, protectora, como por ejemplo los auriculares, para pasar de observada, sujeto de piropo no reclamado, a observadora, para usufructuar de qué cosa, usufructuar del espacio y de los privilegios de los hombres. El hombre, al caminar por la ciudad, es siempre un sujeto libre, con privilegios y también impune para formular esas jocosidades, que no son jocosidades, que por ejemplo llamamos piropos, ¿no? El piropo está bien, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que, por ejemplo, digamos, el piropo no está tan mal? Lo que deberíamos empezar a decir que el piropo es una forma de violencia verbal y no es una forma de violencia menor. Ahora bien, en cuanto ahora paso a la dictadura paraguaya. ¿Por qué? Porque la dictadura paraguaya, como todos los regímenes dictatoriales autoritarios, fue heteropatriarcal. Todos los regímenes autoritarios son heteropatriarcales. De hecho, les hago un pequeño ejemplo. Cuando la presidenta de la Argentina era Cristina Kirchner, ¿sí? Seamos o no peronistas, nos guste o no el peronismo, la interpelación al pueblo argentino era siempre todas y todos. Ahora, desde fines de 2015 asumió un gobierno de derecha, el gobierno de Macri. La interpelación al pueblo argentino es todos. Macri habla a los argentinos. Ahí básicamente la subjetividad femenina está totalmente excluida, ¿no? O sea, un elemento, digamos, discursivo que se verificaba, por ejemplo, a la hora de hablar a la ciudadanía. Ahora la ciudadanía es masculina, antes era masculina y femenina, ¿no? Eso nos demuestra, por ejemplo, los corrimientos cuando el poder se concentra sobre el cuerpo de la mujer o, por ejemplo, cuando el poder se concentra sobre el cuerpo de un hombre. Habría que ver, por ejemplo, cómo funciona ahora en Brasil, ¿no? Cuando hablaba la presidenta Dilma y cómo habla Temer, que desde mi punto de vista es un personaje de temer. Ahora bien, en 1959 acontece la primera razzia pública sobre la comunidad homosexual asuncena. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estaba un señor que se llamaba Bernardo Aranda, que era un periodista, una persona pública, conocida, que probablemente era homosexual, no lo sabemos, y ese señor es muerto en 1959. Tenía una motoneta, sacaron de su motoneta gasolina, se la tiraron sobre el cuerpo y lo quemaron, y así lo asesinaron. Ahora bien, parece que ese asesinato tenía móviles pasionales. El estronismo, como respuesta a esa muerte de ese periodista, sale a buscar homosexuales y junta a 108 subjetividades, 108 hombres, homosexuales o supuestamente tales. A partir de 1959, dentro del léxico autoritario paraguayo, se crea una nueva palabra. ¿Sí? Los poderes siempre crean palabras, le crean un léxico. A partir de 1959 se crea esa palabra que es 108. 108 es sinónimo de homosexual y es sinónimo concretamente de puto. ¿Sí? O sea, se crea en 1959 y hoy tiene plena vigencia en Paraguay, con el mismo sentido. ¿Sí? O sea, que podemos decir nuevamente con muchas comillas y muchas precauciones, que en Paraguay hay un gobierno democrático, si pudiéramos decirlo. Hay un gobierno democrático, Paraguay está regido por un régimen democrático, yo no estoy tan convencido de ello, y en este régimen democrático presuntamente tal, hay la circulación de ciertas palabras con el mismo, como la de 108, con el mismo sentido con la cual se usaba en 1959, ¿no? O sea, una palabra que sirve para agraviar, para ofender, y una palabra para ofender a los homosexuales, que es efectivamente 108. Ahora bien, quisiera mostrarles y quisiera comentar, si es posible, las tres viñetas que traje. Esta es la primera, ¿no? Vemos a dos sujetos masculinos, ¿no? Y una leyenda que dice: ¿para qué llevan nafta? ¿Tenés una motoneta? No, tengo un desengaño. Efectivamente alude a esa muerte de Bernardo Aranda quemado por la gasolina. Ahora bien, efectivamente nosotros de manera visual podemos reconocer que estos son, en términos de representación biológica, dos hombres, pero hay algún corrimiento ostentoso, si se fijan, sobre todo en la figura de la derecha. Tiene una cinturita diminuta,
tiene pecho, en cuanto, por ejemplo, a la cara, tiene poco pelo, en cuanto, por ejemplo, a la pelvis, no tiene bulto, las piernas no parecieran ser la pierna de un hombre, y además, al caminar, se contonea. ¿Sí? La camina de manera llamativa, podemos decir. Ahora, la segunda. En esta segunda viñeta, 108 de un quemado, remite a la historia que le decía antes, ¿no? El quemado es Bernardo Aranda y los 108 son las 108 subjetividades que el estronismo junta, y a partir de ese momento se crea la palabra como sinónimo de homosexual. En la parte de arriba, en el recuadro de arriba, se muestran 108 homosexuales que básicamente se exponen por la calle, ¿sí? O sea, el estronismo sale a buscarlos, los identifica y los muestra a la sociedad paraguaya, ¿sí? Más abajo, ahí, en el recuadro de la izquierda, tenemos a 208 que están hablando, y en el recuadro de la derecha hay un 108 que se sube al colectivo, ahí probablemente no se ve, pero hay un letrerito que dice que el 108 se sube al colectivo por atrás. Eso no hay que leerlo, ¿cómo se dice? Las discursividades simbólicas nunca hay que leerla de manera inmediatamente referencial y de manera inmediatamente denotativa. Y ese 108 que se sube al colectivo por atrás está aludiendo a sus prácticas sexuales. Luego, por ejemplo, en esos dos recuadros, a la izquierda y a la derecha, hay dos mujeres que están hablando y dos hombres que miran a un 108. Esas dos mujeres que están hablando y esos dos hombres que miran a un homosexual representa básicamente la norma autoritaria y básicamente la norma heterocentrada, ¿sí? La norma de la heteropatriarcal. ¿Cuál es esa norma heteropatriarcal? Hombre más mujer, que en el acto de copular producen hijos, ¿sí? Ahora bien, si miran el 108 que está abajo a la derecha, miren, por ejemplo, cómo lo dibuja Botti. Una cintura diminuta que es igual básicamente a la cintura de las señoras que están a la izquierda. Ay, perfecto. Me refiero, yo siempre quise tener un coso así. Me refiero a este señor, ¿no? Botti, miren, por ejemplo, cómo dibuja la cintura. Es una cintura diminuta, igual que la cintura de las dos señoras. La cadera también es una cadera que es muy próxima o parecida a la cadera de las dos señoras, que también tiene un pecho inflado, como los pechos de las dos señoras. O sea que intencionalmente y a nivel visual, Botti, ¿qué está haciendo? Está acercando el cuerpo del homosexual al cuerpo biológico de las mujeres. ¿Por qué? Básicamente para estigmatizarlo. Y acá tenemos básicamente dos hombres paraguayos que lo miran de manera agraviante, sin decirle nada. Y ¿podemos ver la tercera viñeta, por favor? En la tercera viñeta tenemos una situación carcelaria, ¿sí? Hay varios hombres con varios números que están básicamente en distintas celdas, podemos imaginar, y está aquí un 108. ¿Sí? El 108 también, de una cinturita diminuta, cierto tipo de piernas, pecho hinchado. Por ejemplo, está en una posición como si bailara y se ve en una situación carcelaria como contento. Mientras, por ejemplo, los demás presos tienen una cara preocupada, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo dibuja los ojos y las narices, ¿sí? Botti. Cómo dibuja los ojos y las narices y no sé si le recuerda algo, básicamente. Y miren, básicamente, la nariz del 108. Ahora voy a comentar un poco estas tres viñetas. Botti, ¿qué usa? Capaz que podemos ver la segunda viñeta como para comentarla un poquito. Me voy a referir sobre todo a esta subjetividad, ¿sí? Botti, ¿qué usa? Usa el simbolismo de la ropa y en especial del pantalón, ¿no? El humorista, ¿qué hace? Articula lo que podemos llamar un dress code, ¿no? Un código, ¿cómo? Sí, un código de vestimenta, como me dicen aquí. O sea, que por medio del pantalón, Botti, ¿qué hace? Remite a un cuerpo marcado explícitamente por un comportamiento femenino, ¿sí? El cuerpo del homosexual se acerca intencionalmente al cuerpo de las mujeres que ven ahí a la izquierda. El pantalón, ¿qué es ahí? Es una expresión básicamente de la opresión.
Y en esta serie humorística, el tema de la vestimenta está relacionado con la identidad sexogenérica. Y la diferencia sexogenérica se exterioriza ¿en qué cosa? En el sistema de la moda. Tal como nos demuestra Botti, físicamente los 108 se parecen a mujeres. Y los 108 para Botti y para el sistema heteropatriarcal estronista representan un peligro moral. Y ese peligro moral Botti lo grafica, lo cifra en el sistema de la moda. Y son un peligro moral los 108 porque justamente ponen en crisis la norma heterocentrada, la heteronorma deseada por el régimen. Ahora bien, el pantalón de Botti, el pantalón que Botti le hace calzar a los homosexuales, es una prenda sexualizante. Se ajusta a la curva de los 108 y su función no es inherente al pantalón masculino porque justamente, como decía antes, el pantalón masculino sirve para recubrir. El pantalón masculino recubre el cuerpo del hombre. Y la respuesta sexualizante de Botti a la racia que cifra en el pantalón nos revela la mirada ideológica del dibujante, su desprecio, que podemos suponer que de alguna manera es el desprecio de una parte de la sociedad paraguaya. El pantalón de Botti, ¿cómo es? Es ajustado, sirve para marcar la diferencia entre un 108, próximo a la anatomía femenina, y el cuerpo de un biohombre o de un biomacho, ¿sí? El cuerpo del 108 está dibujado como una prenda ceñida, pegada a las piernas, ajustada a la cintura, y la pelvis, la cadera, la nalga, los muslos que resaltan son amplios y son anchos. En esos trazos, en esa línea de Botti, ¿qué es lo que se cifra? Se cifra que los 108 son una perturbación intolerable para el sistema heteropatriarcal, el sistema estronista, por eso el sistema estronista los persigue, por eso los identifica, por eso le da una identidad, que es la identidad de un número, y ese número también es un número finito, ¿no? La racionalidad estronista, ¿qué nos está diciendo? Que esa alteración sexogenérica en Paraguay es limitada, no es infinita. Hay solo 108 y nosotros podemos identificarlos, podemos nombrarlos, podemos exponerlos en esa marcha pública que ven arriba y podemos controlarlos. La marca de los pantalones 108, como le decía, no encubren el cuerpo, sino que enfatizan los usos del cuerpo y sobre todo remiten a las identidades sexuales. O sea, que el pantalón en la viñeta de Botti marca un régimen indumentario que entra en diálogo con el orden autoritario, con el orden heteropatriarcal del estronismo. Botti vela la diferenciación nítida entre apariencia, identidad y sexo. Y además, Botti, que hace propia la ideología estronista, me parece que hace también propia otra ideología, que es la ideología de la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica que es una institución que siempre aplicó condenas en lo referente a la apariencia. De hecho, en uno de los libros de la Biblia, que es el Deuteronomio, podemos leer lo siguiente: una mujer no llevará ropas masculinas y un hombre una mujer no llevará ropas masculinas y un hombre no se pondrá ropa de mujer. Quien actúa de esta manera es una abominación para Yahvé, tu Dios. O sea que cuando vemos estas viñetas, lo que estamos viendo es una traducción de ¿qué? De tiempos represivos y también de tiempo puritano. Creo que en esta viñeta básicamente se suman o se cruzan dos ideologías, una ideología política autoritaria y también una ideología que es la ideología de la Iglesia. O sea que la mirada de Botti está cargada obviamente de homofobia, pero también diría yo que esa mirada está cargada de misoginia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Botti usa los atributos femeninos para señalar y para insultar. O sea, agarra el cuerpo del homosexual e intencionalmente lo acerca al cuerpo de la mujer. Entonces, por ejemplo, estamos frente a una doble articulación, homofobia y misoginia. Y ese dispositivo, esa viñeta, nos recuerda que la cultura autoritaria es deseo de transparencia, de legibilidad inmediata del sexo. Botti, ¿qué hace? Aparta a los 108 de la anatomía masculina y consigue politizar su apariencia sexogenérica a través del pantalón, manoseando ese pantalón. Con esa caricaturización, ¿qué hace? Acerca la anatomía de los 108, que debería ser masculina, a la anatomía femenina. Por todo eso, el cuerpo de los 108 es un cuerpo peligroso, pasible de ser perseguido, porque es un cuerpo excesivamente cuidado, un cuerpo excesivamente elegante, un cuerpo excesivamente narcisista, un cuerpo excesivamente anti-biomacho de base.
¿Por qué digo que lo persiguen? Porque en la tercera viñeta a uno de los 108 lo meten preso, ¿sí? Lo meten preso, lo meten en cárcel. ¿Y cuál es, por ejemplo, digamos, el delito que comete? El delito de homosexualidad, por eso lo persiguen. O sea, no muestra una escena carcelaria. Ahora bien, ¿podemos ver, por favor, la tercera caricatura? En la tercera caricatura nos muestra efectivamente, ¿qué cosa? A los 108 excluidos de la esfera pública, excluidos de la esfera ciudadana. A la emergencia de esa subjetividad sexogenérica, el estronismo la priva de libertad. Porque ¿qué hace? Infringe la norma heterosexual de la sociedad paraguaya y de la dictadura. Los 108, ¿qué hacen? Desorganizan esa bipolaridad masculino-femenino, hombre-mujer. Y al trastornar ese orden, ¿sí?, ese orden establecido, deben ser justamente punidos. Y por eso los mandan en cárcel, ¿no? La función de la cárcel, podríamos decir que es reencauzar genéricamente a los 108. Si fuera posible, hacerlos hombres. En la tercera viñeta vemos a distintos presos, todo hombre, con distintos números. Todo ello nos muestran, como les decía antes, cara de desconcierto, ¿no? Y podemos sospechar que esa incomodidad que marcan en las caras se debe a la presencia justamente del 108. Ese del 108 que se ve acicalado, que tiene, como les decía, una cinturita diminuta, la pierna marcada por el pantalón. Si lo viéramos de cerca, por ejemplo, veríamos que tiene una ausencia del bulto en la pelvis y se contonea como si estuviera contento. La pregunta es, ¿por qué está contento ese 108? Si está en una situación carcelaria, está en cárcel. Bueno, yo creo que está contento porque básicamente está contorneado de hombres, ¿no? De hombres heterosexuales que además muestran bola, ¿no? Arriba, aquí, hay un señor que, por ejemplo, tiene una bola. Y me parece que este detalle no hay que entenderlo nuevamente de manera denotativa, sino connotativa. Y además, las narices. Fíjense en las narices de todos los hombres, de todos los presos, y en la nariz del 108. Si partimos del supuesto que la nariz es un signo fálico y que se presta analogía entre la nariz de arriba y la nariz de abajo, puesto que la nariz de arriba puede sinonimizar la de abajo, entonces es posible decir que el 108 está contento y tiene una nariz enhiesta, ¿sí?, porque tiene a muchos hombres alrededor suyo en estado de disponibilidad, podríamos decir, ¿no? En cambio, los demás presos muestran un evidente desconcierto en su cara de pene flácidos, básicamente. Aquí ven, de todas las caras tienen un pene, y todos esos penes son flácidos, literalmente. En todo esto, ¿qué podemos leer? Podemos leer la estigmatización de Botti, con la presencia de un 108, nuevamente feminizado, que tiene casi pollera aquí, ¿no? Con la presencia de un 108 feminizado por las prendas y con su alegría en la cárcel, se cifra ¿qué cosa? El miedo a la feminización, a la degeneración del cuerpo masculino. Ahora bien, ya para concluir y conversar un poquito, ¿cuál es la enseñanza que podemos tener? ¿Cuál es la enseñanza que podemos leer en estas viñetas? Que si el humor de Botti hubiera sido resistente a la ideología de la dictadura, a la ideología stronista, sus viñetas habrían podido construir un enorme aporte a una sensibilidad homosexual o en todo caso antihomofóbica o antimisógina, en tiempos autoritarios y homófobos. Pero la postura de Botti es una postura dominadora, es una postura de un hombre. Botti, podríamos decir, a partir de la lectura de estas viñetas, que fue stronista, o que en esta viñeta Botti hace alarde de la ideología stronista. Eso me parece que muestran estos dibujos. Y aquí verificamos cómo lo simbólico, como la literatura, el humor, la música, puede ser una herramienta del cambio social o reforzar los modelos implementados por los poderes fácticos, como en este caso una dictadura. Era eso. Muchas gracias. Bom, muito obrigado pela fala. Eu acho que trouxeram vários elementos importantes que a gente pode pensar aqui durante a noite. E antes de passar para as perguntas e para o debate, que eu acho que o mais importante é poder ouvir o que os colegas que estão aí na plateia possam contribuir também, pensar um pouco de alguns símbolos que o professor Rocco nos traz aqui como símbolos de poder que estão constantemente nos dizendo algo
né, e reforçando discursos de poder nos nossos espaços, seja na rua, no trabalho, na escola, né, e aí, lembrando um pouquinho, logo que eu cheguei hoje, os colegas perguntaram, eu achei que você vinha de saia, aí, porque é uma das peças que faz parte do meu guarda-roupa, né, saias e outras roupas que utilizo de forma absolutamente comum no meu dia a dia do trabalho, e não é E hoje eu brinquei, não vim porque está frio, não tinha nenhuma meia adequada para o frio da cidade hoje. Mas toda vez que faço uso dessa vestimenta, saia, né, uma falda, em meu espaço de trabalho, sempre há um espaço de estranhamento. E esse estranhamento ele se dá não só nos espaços rotineiros, né, de corredor, como nos espaços de poder com os quais eu atuo, né, nos espaços de poder dentro da universidade, dentro da academia. Por que eu fiz pensar um pouco isso e tentar trazer a discussão aqui para os colegas? Num primeiro momento, nessa ideia de pensar os signos e aquilo que nos compõe como um discurso que reforça constantemente esse heteropatriarcado e que reforça a heteronormatividade, né, e que faz com que o gênero assim como a Butler traz, né, ele seja realimentado a partir dos discursos. Então, pensar também, por outro lado, como esse uso dessas vestimentas é sim um espaço de política, né, e dessa política que está baseada nessa discussão generificada do poder. Então, eu pensando enquanto o professor Rocco falava aqui também, né, com relação a todo regime ditatorial, ele é baseado na violência e, portanto, no heteropatriarcado, né, acho que vale pensar também o momento político que nós vivemos no Brasil, né, em que nós temos aí uma crescente ascensão do conservadorismo, né, uma crescente ascensão do conservadorismo que está, a todo instante, utilizando o discurso do heteropatriarcado para reafirmar o seu poder e para colocar todas as minorias, né, e todos os grupos não incluídos, né, dentro do espaço de poder, que são os homens brancos, né, como um discurso perigoso, como pessoas perigosas. E essas pessoas perigosas são as mulheres, né, que antes estavam muito mais no poder e que, ao assumir, tivemos aí uma alteração muito forte. Mas, com relação a esse pensar aí, tanto do que estamos vendo atualmente, e pensar que o Brasil também passou por um período ditatorial em que a perseguição aos homossexuais ela se deu, e o discurso ele estava ancorado, basicamente, no discurso da moral e dos bons costumes, né, e aí acionando esse discurso católico, religioso, né, que estabelece que quais são os bons costumes ou quais são as formas corretas e adequadas da vida que ele se põe. Então, eu acho que seria importante também, e a minha pergunta aqui, né, tentando depois de fazer esse aparato, é pensar em alguns dos textos, professor Rocco, observei que há também um uso de sua parte com relação ao discurso de termos como bio-homem e bio-mulher, né? Que a mim me parece curioso, uma vez que o próprio discurso que constrói essa ideia de bio-homem tem aí uma questão ligando diretamente o sexo com o gênero, né? E alguns pesquisadores e algumas pesquisadoras temos utilizado atualmente, né, em oposição à transexualidade, a cisgeneridade, né? A cissexualidade ou a cisgeneridade. E porque esse termo, né, faz oposição diferente do bio, né? Então seria importante, eu acho que, pensar nesse momento também desse discurso, do seu discurso, né, porque esse uso de bio-homem, bio-mulher também
trazendo aí para pensar essa discussão que me parece que vem forte aqui na sua fala, né, que é essa ligação do gênero, do qual apresento socialmente, e desse biológico que está misturado nos desenhos, que está confundindo nos desenhos, né, o gênero. Então, me parece que há aí, tanto nos desenhos quanto na sua fala, essa mistura que vem do gênero com o sexo, né? E aí como podemos pensar isso a partir dessa discussão, né, de redefinir o discurso, e de repensar o discurso para tentar, de alguma forma, criar resistências ao heteropatriarcado. Então, fica como uma pergunta, né, como a gente trabalhar essa possibilidade a partir desse também discurso. Supone que yo tengo que contestar a esa pregunta. No voy a contestar, me parece dificilísima esa pregunta. Bueno, trataré de contestarla dentro de un segundo, pero por ejemplo lo invito a pensar lo siguiente, ¿no? Lo que pasó con el impeachment a Dilma, ¿no? O sea, Temer vestido como hombre, como político, un político clásico. Y por ejemplo, la pareja de Temer, como salió hace 2 semanas, 3 semanas antes del impeachment, como una mujer giseular. No sé si digo bien. ¿Cómo? Edular, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando en América Latina tenemos una restauración conservadora, porque efectivamente me parece que digamos, estamos frente a eso, frente a una restauración conservadora, esa restauración conservadora inmediatamente se verifica en el discurso, como de Macri, la interpelación a la ciudadanía, todos somos ciudadanos, todos somos argentinos. A mí siempre me molestó, por ejemplo, la interpelación de Cristina Kirchner, ¿no? Porque yo no soy argentino, o al revés, digamos, soy italiano y argentino también. Pero cuando decía, por ejemplo, a todos los argentinos, a la Argentina, decía, bueno, ¿y nosotros que no somos argentinos? ¿Dónde quedan los peruanos, los bolivianos, los italianos que quedamos en la Argentina? ¿Dónde estamos? No, digamos, estábamos obliterados en esa interpelación, ¿no? Pero era una interpelación bastante amplia, ¿no? O sea, argentinos y argentinas, o al revés, argentinas y argentinos. En el caso de Macri, esa interpelación se retrotrajo sobre sí misma. Ahora la ciudadanía es interpelada solo en masculino. Y en el caso de Temer y de su mujer, nuevamente, digamos, la norma heterosexual se impone, ¿no? Tal como lo vemos vestido a Temer, ¿no? Como un político clásico, ¿no? Un político clásico cuyo cuerpo respecto del mundo debe estar protegido. A Temer lo vemos siempre con corbata, con saco, con chaleco, con camisa, un cuerpo protegido respecto del mundo. Y la mujer, por ejemplo, es una señora simpática, joven y que además es una señora de su casa, ¿no? Que básicamente, que se puede poner en paralelo básicamente con la pareja de Macri. Es una mujer, ¿no? Que exacerba belleza, que por ejemplo subraya su feminidad y que por ejemplo no dice nada. O sea, que no tiene palabra, básicamente, ¿no? Que contrariamente a la figura de la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que, o sea, conmovía todos los cimientos del poder argentino, que conmovía los cimientos del peronismo y que además, por ejemplo, reactualizaba la figura más revolucionaria del peronismo como era Evita, ¿no? Bueno, en fin, digamos, y tratando de responder a la pregunta del compañero, que la verdad, digamos, qué sé yo, la voy apenas a ensayar. ¿Por qué digo biohombre y biomujer? Porque cuando hablamos de género, hablamos de 2 cosas al mismo tiempo. Hablamos de la biología en coacción con la cultura, ¿no? Y, por ejemplo, ya que nosotros nos ocupamos de cuestiones simbólicas, podemos tratar de conmover, no sé si los cimientos del heteropatriarcado, pero sí, digamos, conmover algunas cositas, no poner en estado de tensión algunas cositas a través de los símbolos, del lenguaje, del idioma, ¿no? A mí, por ejemplo, me persiguen efectivamente las categorías pensadas en masculino, ¿no? Que es engorroso efectivamente, ¿no? Decir, bueno, buenas tardes a todos, a todas, pero me parece que es un buen ejercicio. Como deberíamos pensar, por ejemplo, en los posesivos, ¿no? Deberíamos refuncionalizar esos posesivos. Cada vez que lo escribimos habría que poner por lo menos comillas, ¿no? Cuando digo mi mujer, lo que estoy mostrando, lo que estoy diciendo de manera tácita o no tanto,
es que esa persona me pertenece, y si me pertenece puedo hacer con ella todo lo que quiero, y por eso, por ejemplo, tenemos en la Argentina un femicidio por día. Y dentro de un par de días vamos a tener el segundo Ni Una Menos, ¿no? O sea, una denuncia a través de una marcha ciudadana de la violencia machista, de la violencia heteropatriarcal sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, en fin, no contesté, pero para decir algo. Bom, pessoal, eu acho que seria importante agora, quem tem interesse em fazer uma pergunta ou um comentário, a gente deixa aberto o microfone aqui para quem quiser fazer. O Marcelo vai passar o microfone. Então, a gente pode... Ok, tem uma colega aqui. Depois. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, tengo dos consultas. Una es sobre la categoría heteropatriarcado. O sea, me llamó la atención, o sea, al menos entendía que patriarcado ya, digamos, patria, cuando hablamos pater. Entonces, me gustaría, si podría profundizar un poquito más, o sea, por qué hablamos de heteropatriarcado. Y lo otro sería tratar de más detalles sobre la circulación de estas caricaturas, o sea, particularmente no conocía, entonces me gustaría saber un poquito más acerca del autor y la circulación de estas caricaturas. Empiezo por lo más fácil, que son las caricaturas. Yo me ocupo de este tema básicamente por una razón. A ver, la pregunta sería, ¿cómo se arman las agendas de investigación? Yo las armo a partir de la curiosidad y de la utilidad. Sobre esa caricatura y sobre el tema del 108 en Paraguay no se escribió casi en absoluto. Salvo, por ejemplo, 2 o 3 novelas, salvo un cuento, una novela, una obra de teatro que rescatan la palabra 108, desde, por ejemplo, desde cómo están editados esos libros, ¿no? El 108 es una mediación de la desaparición, porque, por ejemplo, se usa como agravio y no lo encontramos en ningún lugar, por ejemplo, de la sociedad paraguaya. No lo encontramos como número en las calles, como número en las calles de la calle, la chapa de un auto. Yo vivo en una zona en Buenos Aires donde, por ejemplo, pasa permanentemente un micro que tiene el número 108. Ese micro en Asunción o en cualquier ciudad de paraguaya sería imposible. O sea, es una mediación de la desaparición. Nadie quiere ser 108. Esa novela, ese cuento, esa obra de teatro, por ejemplo, en la tapa ponen 108, ¿no? O sea, digamos, estamos frente a un gesto interesante porque es recuperar un elemento agraviante, ¿no? en la cultura paraguaya. ¿Y por qué investigo y trato de escribir sobre esto? Porque, por ejemplo, desde las ciencias humanas y sociales no hay casi investigaciones. En Brasil se publicó hace relativamente poco una tesis de maestría de una chica que se llama Clara Cuevas, que investiga sobre ese tema también, pero antes no había casi nada. Y en cuanto al heteropatriarcado, ¿por qué enfatizar lo hetero? Porque, digamos, ya el patriarcado hace referencia, obviamente, como decía antes, a la figura del padre, que maximiza la figura de la patria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, el patriarcado tiene una alta cuota sexualizante. El heteropatriarcado se organiza, se articula alrededor de la presencia de un signo anatómico, que es el falo. Por ejemplo, digamos, en toda la simbología clásica, desde el antiguo Egipto hasta, qué sé yo, el British Museum, el falo se visualiza como una V invertida, ¿no? Y que podemos encontrar, por ejemplo, en todos los brazos de los militares, ¿no? Cuanta más V invertida tenés, más alto es tu escalafón dentro del sistema castrense. Y, por ejemplo, digamos, la inversión de ese falo es esto, ¿no? O sea, una suerte de copa, que básicamente lo que implica o remite a la presencia a la ausencia del falo y a la ausencia de poder. De hecho, el heteropatriarcado no puede tolerar de ninguna manera que una mujer sea igual a un hombre, por más que, por ejemplo, lo podamos decir. Digamos, piense en eso, ¿no? ¿Cuántas presidentas mujeres hay en el mundo? ¿Cuántas rectoras hay en Brasil?
¿no? No sé, digamos, en la Argentina debe haber 3 rectoras, digamos, no sé, en Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, esas asimetrías de poder, ¿no? Y digo heteropatriarcado efectivamente para enfatizar la cuota sexualizante de ese dispositivo cultural, ¿no? De ese sistema cultural complejo. Que, por ejemplo, digamos, en el caso del estronismo, en el caso de la viñeta de Botti, me parece que está en la superficie, lo podemos ver inmediatamente, ¿no? Pero que el heteropatriarcado forma parte y que, a ver, los regímenes democráticos, la democracia, me parece que tiene una deuda muy grande frente al heteropatriarcado, porque la democracia todavía, como en el caso del 108 en Paraguay, sigue usando esa misma palabra con el mismo sentido, no la reformuló, no la reactualizó, no la resemantizó, salvo, digamos, una novela, un cuento y una obra de teatro. Me pregunto si has intentado hacer comparaciones con respecto a otras sociedades. Yo te digo, por mi experiencia en mis estudios sobre la sociedad andina. Por ejemplo, allí podríamos hablar de un heteropatriarcado a nivel de los varones, en la medida que el varón está asociado a la esfera pública. Pero la mujer, que está más asociada a la esfera privada, tiene sus reglas para poder imponer también sus decisiones y marcar su poder. De tal manera de que el poder de uno se manifiesta porque se da en el campo público y en el ámbito abierto. Pero un hombre, por ejemplo, si por ABC motivos decide asumir un rol determinado de manera inconsulta con la mujer, corre el riesgo de tener un problema terrible con la mujer, al punto que la mujer puede doblegar al hombre y decirle: tú vas a dejar de cumplir esa función, de lo contrario van a haber malas consecuencias en el hogar. Entonces, hay que situarse un poco también en la perspectiva para ver cómo es que se dan las relaciones de dominación, ¿no? Cada uno tiene una esfera, entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la división del trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, con la división del trabajo. Es una buena punta. El primer punto, no estoy haciendo ejercicio comparativo todavía, recién estoy empezando. Justamente Paraguay y Brasil, con una novela que comentaba antes, que es de Silviano Santiago, que se llama Stella Manhattan, para ver efectivamente corrimientos o réplicas del mismo sistema heteropatriarcal. En cuanto, por ejemplo, a la división del trabajo, ¿no? La ama de casa, ¿no? O sea, el hombre productor, la mujer reproductora, ¿no? Y el trabajo que lo vimos en nuestra casa, ¿no? Con nuestra madre, nuestra abuelita, nuestra bisabuelita, ¿no? Que trabajaban en la casa y, por ejemplo, ese trabajo nunca fue considerado tal. Porque, por ejemplo, no iba atado a un salario. Y cuando las mujeres se emanciparon y empezaron a trabajar también fuera de la casa, trabajaron más que todas sus parejas, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, trabajaban afuera y luego volvían y se tenían que ocupar de los hijitos, se tenían que ocupar de los platos, se tenían que ocupar, por ejemplo, de las camisas. Entonces laburaban 2 veces, pero ese trabajo nunca fue conceptuado como tal. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo a mis estudiantes les pregunto, ¿qué hacen tus papás? Dicen, bueno, mi papá trabaja de, no sé, militar. ¿Y tu mamá? No trabaja, está en la casa. ¿Cómo no trabaja? ¿No? O sea, digamos, la ama de casa no está conceptuado como trabajo. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, una carta que, un poco en chiste, un poco en serio, Evo Morales mandó a todos los presidentes europeos, porque hace 2 o 3 años no pudo aterrizar ni en Italia, ni en España, ni en Portugal, y luego, no sé, creo que pudo aterrizar para recargar nafta en Grecia o en algún país europeo que no recuerdo precisamente. Y mandó una carta irónica a todos sus presidentes europeos, diciendo: queridos hermanos, ¿sí? Lo que llamamos colonialismo y, por ejemplo, lo que en la historiografía clásica se conoce como robo de Europa hacia América Latina, yo no lo considero tal, lo considero como un préstamo.
Un préstamo que le hicimos a lo largo de los 5, como dice Manu Chao, ¿no? De la larga noche del colonialismo que duró 5 siglos. Ahora, le decía Evo Morales, es el momento de cobrar esa deuda. ¿Sí? Porque todos los oros, toda la plata, todo, por ejemplo, todos los bienes materiales que finalmente nosotros le prestamos a ustedes, ahora es el momento de cobrarlo. Lo mismo dijo hace relativamente poco, hace un año y medio, Syriza, Varoufakis, cuando era ministro de Economía, al ministro de Economía alemán, ¿no? Le usó más o menos la misma metáfora. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, toda mujer heterosexual o toda mujer homosexual con su pareja, ¿sí? Sobre todo si es hetero, tiene una deuda, al revés, que la pareja heterosexual de cualquier mujer tiene con esa mujer una deuda histórica por lo menos de 2016 años y que les invitaría a que le empiecen a cobrar, ¿no? Con su pareja heterosexuales en sus casas, ¿no? Es el momento de cobrar esa deuda histórica porque, por ejemplo, el trabajo nunca fue conceptuado como tal. Creo que estaba la compañera ahí. Buenas noches. Creo que te iba a volver a hacer la misma pregunta de Ronaldo, ¿no? Cuando hablas de heteropatriarcado como estudiante del género, me incomoda. ¿Por qué no cis heteropatriarcado? Cis heteropatriarcado. Sí, ¿por qué no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del determinismo biológico, cuando hablamos de la cuestión de falo, y cuando nos pensamos en mujeres travestis, transexuales, ¿cuál es la representación del falo ahí? ¿No? Y porque dentro de un pensamiento transfóbico, dentro del pensamiento machista de la sociedad, una mujer travesti o una mujer transexual acaba reduciendo su capacidad y también dejando de lado sus privilegios para reducirse a la categoría femenina. Eso sí entramos en el binomio hombre-mujer, que también para mí es insuficiente. Y cuando hablamos de hombre y mujer en esferas pública y privada, primero limitarnos a esa cuestión y no ser deterministas así. Porque si hacemos recortes de raza, ¿no? Recorte de clase y raza, sabemos muy bien que no es así. Las mujeres negras, la historia de las mujeres negras están acá para contarnos. Y también partiendo de Paraguay, que es el país donde nací, la mujer sí es considerada dentro de la esfera privada, pero ella no tiene privilegios dentro de esa esfera, eso debe dejar bien claro. Porque el sistema nuestra educación, el hábito que fue proporcionado para nosotras fue asumir un papel de sumisión, ¿no? Y pueden decir, ay, pero la mujer siempre es la última que tiene, la última que tiene la palabra, pero es mentira. Dentro de una sociedad heteronormativa, sexista, machista, misógena, sexista y todo lo demás, ¿no? Era solo eso, esa primera pregunta y esa otra cuestión, que fue la que también me molestó. Perdón, la segunda que te molestó, ¿cuál es? No. Colocar a la mujer dentro de la esfera privada, y eso no fue más. Pensé que ibas a responderle al señor que está acá. No es que yo la coloque en la esfera privada, pero digamos, el heteropatriarcado, digamos, la coloca en esa esfera privada. Basta mirar, por ejemplo, qué sé yo, no sé, digamos, se me ocurre, las poetas argentinas del siglo XX, ¿no? Que son una mejor que otra, ¿no? Nora Lange, Nidia Lamarque, Nora Borges, ¿no? Escriben poemas, ¿no? Ya escriben poemas, novela no. La novela es una escritura pareciera de hombre, ¿no? Escriben la poesía. Poesía, además, amorosa. Y la autorrepresentación de la mujer está siempre en la casa, ¿no? Esas mismas poetisas, cuando, por ejemplo, digamos, se refieren a su yo poético, ese yo poético lo sitúan dentro de la casa. Ese yo poético espera siempre al hombre que está fuera de la casa y que tiene que venir, ¿no? Y que lo buscan, lo esperan, lo anhelan, ¿no? Y esa mujer, cuando se sitúa fuera de la casa, se sitúa, por ejemplo, en ese yo poético, cuando al situarse fuera de la casa no se sitúa nunca totalmente fuera del ámbito, fuera del ámbito de la casa, sino que se sitúa en lugares liminares, ¿no? A ella misma se sitúa en lugares liminares como la ventana,
la puerta, la terraza, ¿no? Y siempre está en estado de espera de una subjetividad que se demora, que es el hombre, ¿no? Digo esto porque básicamente el heteropatriarcado ha estereotipado esa cosa, no porque yo esté de acuerdo. Y en cuanto al cis heteropatriarcado, sí, estoy de acuerdo, digamos, no lo nombro así, pero me parece que se podría hacer, tal como por ejemplo la seguidilla LGTTTBIQ. Esa, por ejemplo, es una categoría que tenemos que conservar abierta, ¿no? Para que se agreguen, por ejemplo, todas las letras que querramos para mentar, para nombrar a toda la diversidad sexogenérica, habida por haber y que pueda aparecer en un futuro. Boa noite. Eu queria comentar também sobre essa categoria heteropatriarcado que você comentou. Eu acho que tem mais algumas nuances, assim, podiam ter sido exploradas, do tipo, eu não acredito que todos os homens consigam exercer todos os privilégios que o heteropatriarcado em si proporciona a alguns, do tipo propriedade privada, direito à herança. Eu acredito que homens negros, pelo menos falando no nosso contexto brasileiro, estão de fora disso. E também imagino que nós mulheres a gente não sofre da mesma maneira com o heteropatriarcado, né? Em relação a essa outra categoria que você levantou, cis heteropatriarcado, para mim também não é muito válida, porque acaba me colocando eu enquanto lésbica no mesmo saco que homens héteros, enfim. Eu enquanto uma pessoa cis, no caso. Então, eu acho que é bem complicado. A linha, eu acho mais a fundo. Mas, enfim, queria que você comentasse mais sobre isso, se você pode se aprofundar. Que comentara mais sobre o heteropatriarcado? Sim, mas um pouco mais profundamente, eu não sei. Se eu fui, enfim, clara, deu para entender. Sí, estuviste muy clara, digamos. No sé si está en condición de profundizar sobre la categoría de heteropatriarcado. Digamos, le podría decir un par de cosas más, pero lo que pienso es lo que más o menos desarrollé o traté de desarrollar en la primera parte de la clase, que digamos la reflexión de la clase, perdón, de la charla, que es una micro reflexión teórica. Hay otras cosas que me llaman la atención, pero que todavía, digamos, no pude aclarar para mí mismo. Así que, digamos, lamento, pero no puedo agregar nada más de lo que ya dije. Esa es una limitación teórica que tengo en este momento. Professor, uma das falas suas trouxe, né, uma frase que já repetida em alguns espaços, que é preciso despatriarcalizar, para despatriarcalizar é preciso descolonializar, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, e eu acho que seria importante a gente trazer aqui, principalmente pelo espaço em que estamos, né, e que circulamos, que é a universidade, em pensar como que é essa descolonialização do saber, né? Então, desse espaço que a gente tenta produzir conhecimento, mas que ainda se atém à produção de conhecimento focada na produção europeia, na produção, né, estadunidense, e não olhamos muitas vezes, ou não nos baseamos muitas vezes, nas produções aqui da América Latina e dos espaços da África e da Ásia, né? Mas, para além disso, e fazendo uma analogia com esse despatriarcalizar e descolonializar-se, pensando o quanto nós, na academia, e o quanto nós, na universidade, e pensando a ciência, né, que se coloca, e eu vou tentar fazer uma analogia que talvez eu não consiga explicar muito bem, mas é como essa ciência, ou como a nossa ciência que se
pretende ou se criou pretendendo ser neutra, utilizou desses signos de neutralidade diretamente ligado com a masculinidade. Uma vez que a própria vestimenta masculina, ela é neutra, e que a moda feminina é que é possível de pensar outras possibilidades. A gente tem aí o terno, a calça, né, que é há muito tempo exatamente igual para os homens. E, no entanto, para as mulheres, mesmo depois de vencer essa proibição e de lutar contra a ideia de que eu também posso usar calças e esse símbolo de poder que é a calça, achei muito interessante essa analogia, pensar também como a ciência, de alguma forma, né, se utiliza desse discurso ou passa uma imagem ligando o masculino com o neutro e o feminino e a produção feminista, a produção das mulheres, a produção de conhecimento das mulheres, como uma produção que está enviesada e não neutra, que está como se toda a produção que parte não desse discurso heteronormativo estivesse numa outra instância, né? E dentro da academia a gente vê isso muito frequentemente, assim, né? As produções e a ciência produzida, né? O conhecimento produzido pelas mulheres é ainda colocado de forma subalterna, discursivamente, né? E aí a gente poderia pegar outras tantas nuances desse discurso, né? Pensando como a colega trouxe aqui a questão, né, das mulheres negras, mulheres e homens negros, enfim, de outras possibilidades, né, dentro desse espaço. Então, como possível pensar essa descolonialização, né, do saber na universidade a partir de outras daquilo que a gente elabora no dia a dia? No, yo creo que lo que vos decís es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la literatura de temática LGTBI, ¿no? ¿Cómo se dice? Literatura queer, ¿no? O sea, ya estamos frente a una literatura que para definir se agrega un calificativo, ¿no? Queer. ¿Por qué queer? Porque o sea, ya no es totalmente literatura, es literatura queer, ¿no? O sea, como si, por ejemplo, necesitáramos agregar cualquier palabrita para distinguirla de la literatura con L mayúscula, ¿no? Me parece que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, eso deberíamos evitarlo, ¿no? Porque la literatura queer es también literatura o tiene la legitimidad como cualquier texto que entra dentro de esa institución que llamamos literatura. En cuanto, por ejemplo, a la descolonización, o sea, si me permiten, básicamente una generalización vertiginosa, ¿no? Yo creo que la Universidad Latinoamericana, si es que podemos hablar de Universidad Latinoamericana, es una universidad muy poco latinoamericana. Esa es mi impresión. Digo, me perdonarán, digamos, el vértigo de esa frase, ¿no? Que la Universidad Latinoamericana es muy poco latinoamericana. Yo miro la Universidad Latinoamericana desde la territorialidad que me toca vivir cotidianamente, que es la Universidad Argentina. Entonces perdonarán esa generalización absurda. La Universidad Argentina, y quizás la Universidad Latinoamericana, es una universidad hipercolonial. Desde mi punto de vista. Basta mirar nuestra bibliografía, ¿no? Todos los autores que citamos. Todos nuestros países me parece que están balcanizados, que conocemos los clásicos, pero que no conocemos las producciones recientes, que no hay circulaciones entre nuestras instituciones. Y nuestras instituciones, paradójicamente, no tanto. Las instituciones latinoamericanas, me parece que paradójicamente no tanto se encuentran más con la producción europea, con la producción latinoamericana, que con las producciones de los compañeros, de los colegas, de los profesores, las profesoras y los investigadores y la investigadora que tenemos al lado. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, no hay que negar las tradiciones, no hay que negar la memoria, sobre todo en nuestros países, que la memoria siempre hay que mantenerla activa y las categorías que nos sirven para pensar hay que usarlas. Pero me parece que hay que usarla con un poco de
preocupación o con un poco de distancia o con un ademán crítico, ¿no? Como decía un viejo amigo, ¿sí? Para empezar a pensar hay que decir que no. No digo que haya que decir que no a las categorías que vienen de otros lugares, pero muchas categorías filosóficas que vienen de otros lugares me parece que no nos representan. A mí, le digo, un caso que es uno, ¿no? Digamos, o quizás dos. Cuando hablamos de filosofía siempre hablamos de Europa. Cuando hablamos de América Latina hablamos de pensamiento, ¿no? Como si, por ejemplo, digamos que en América Latina no tuviéramos el derecho de hablar, por ejemplo, de filosofía latinoamericana. Primero. Segundo, una filósofa como Beatriz Preciado, ¿no? Que a mí me interesa sumamente, ¿no? Y que, por ejemplo, digamos, cada uno de nosotros, sin mencionarla, mencionó. Produce una filosofía queer sumamente interesante, pero que a mí me fascinó cuando empecé a leerla, pero que en un momento dado empecé a decir, bueno, pero digamos, detrás de esa categoría no hay ni territorialidad ni subjetividad, que por ejemplo a nosotros no nos interpelan. Digo, le hago un ejemplo muy concreto, ¿no? La negritud, la filosofía de la negritud, de tipo como Senghor Sendar, que fue presidente de Senegal, Aimé Césaire, un político, poeta, intelectual martiniqués, Gontran Damas en la Guayana francesa. Todos estos tipos se habían formado en el Partido Comunista Francés, habían estudiado en la Sorbonne o en la Universidad de Primera Categoría en París y habían militado en el Partido Comunista Francés, eran marxistas. Un día se levantan y, por ejemplo, descubren que eran negros. Siempre habían sido negros, pero privilegiaban el aspecto marxista sobre la negritud. Cuando ese día se levantan y, por ejemplo, tienen conciencia que son negros, no abandonan el marxismo, pero lo ponen en estado de crisis y fundan una nueva filosofía, que es la filosofía de la negritud, que tiene un pensamiento sumamente interesante con la descolonización entendida, por ejemplo, por el hombre blanco. ¿Cómo hay que hacer, digamos, para descolonizar nuestras universidades, nuestras instituciones, quizás nuestras lenguas y nuestra práctica? La verdad, digamos, ojalá tuviera respuestas a eso. Digamos, no tengo respuestas, sí tengo interrogantes y preocupaciones. Me parece que, por ejemplo, digamos, las instituciones de por sí no se encuentran. Hay que ayudar a que nuestras instituciones se junten, que conversemos, que, por ejemplo, digamos, circulen nuestro pensamiento, nuestros libros, nuestro artículo, nuestros videos, y que, por ejemplo, digamos, miremos la vieja tradición occidental, la vieja tradición blanca, la vieja tradición heteropatriarcal con un poco de, ¿cómo decirlo?, de manera crítica o de manera un poco distante, ¿no? Y como dice, por ejemplo, un intelectual paraguayo, justamente, ya que hay varios compañeros paraguayos, que es Ticio Escobar, que fue ministro de Cultura del gobierno Lugo, dice que nunca, en ningún momento, por ejemplo, declinemos la posibilidad o la condición de pensar sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, que nunca, por ejemplo, declinemos ese gesto sobre nosotros mismos y luego hacer todas las tentativas y todos los esfuerzos posibles para, ¿cómo se dice?, superar las balcanizaciones a las cuales, por ejemplo, nos acostumbraron los Estados-naciones, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba en Italia, siempre se hablaba de Hispanoamérica y América Latina. O sea, en Hispanoamérica estaban 19 países de habla hispana y Brasil estaba siempre por otro lado, ¿no? En situación esquizofrénica. Para mí, digamos, si es que todavía se usa, yo no lo sé, ¿no? Hispanoamérica me parece que, digamos, habría que abandonarlo, habría que hablar de América Latina, ¿no? Donde Brasil, finalmente, qué sé yo, está contenido dentro de las epistemes del sur y al revés. A las relaciones de parentesco. Las relaciones de parentesco frente a otras sociedades que se han vuelto mucho más impersonales y donde reina el individualismo. Y junto con el parentesco, el rol que tiene el cristianismo, el catolicismo. Te lo digo eso porque estaba pensando, por ejemplo, cómo podríamos considerar esto como heteropatriarcalismo, el Padre Nuestro, por ejemplo. La oración, que es la fundamental en el cristianismo. ¿Qué estamos diciendo? Padre Nuestro. No estamos diciendo Madre Nuestra, es Padre Nuestro.
Ese Perdón. es uno de los pilares. Perdón que lo interrumpa. Bueno, lo que decía antes, la heteronorma la vemos, por ejemplo, también en la plegaria, ¿no? Padre Nuestro y Ave María, ¿no? O sea, digamos, dos compartimientos estancos y que, por ejemplo, no se cruzan, ¿no? Ah, la compañera, digamos, que cantaba antes, ¿no? Me encantó la canción, ¿no? Digo, la quiero citar, la quiero volver a leer, ¿no? O sea, pintor que pinta con una mano blanca y, por ejemplo, los angelitos negros no están, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como hay subjetividades que salen, por ejemplo, de cierto tipo de articulaciones, ¿no? Que la vemos en nuestras sociedades, pero que en cierto tipo de representación, en cierto tipo de discursividad, en cierto tipo de articulaciones simbólicas, desaparecen. Y, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es militar los derechos para la gran mayoría latinoamericanas. Y, por ejemplo, lo que está pasando en América Latina del siglo XXI, luego del golpe en Honduras, es que, por ejemplo, digamos, los derechos para la gran mayoría se está retrotrayendo para que, por ejemplo, digamos, recuperemos los viejos privilegios de la oligarquía, de las viejas oligarquías latinoamericanas. Cuando con el impeachment a Dilma, yo pensé una cosa, a mí hubo siempre un texto de la gran cultura brasileña que es Casagrande y Senzala. ¿Sí? Por ejemplo, con la llegada de Temer, que es un tipo de temer, al gobierno, se me reactualizó ese viejo sintagma, Casagrande y Senzala. Los privilegios del señor blanco, colonial, que por ejemplo, digamos, qué sé yo, está en la Casagrande, que quiere básicamente empujar a la gran mayoría latinoamericanas en la Senzala, por ejemplo, en el ingenio de negros. Y baste ver eso. Básicamente, ¿cuántas ministras mujeres hay en el gobierno de Temer? Y su mujer, es joven, es simpática, es bonita, es bella y además está en su casa, ¿no? Casagrande y Senzala, como se reactualizan nuestros viejos, nuestro viejo drama, ¿no? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Pues su merced me acaba de responder como varias preguntas que alguna vez en mi juventud me hicieron y me salieron que estando entre amigas y yo el único hombre, yo decía estoy con ellos. Y alguien después me dijo, un profesor de música me dijo, ¿y por qué no decir estoy con ellas aunque yo esté con ellas? Y esa cuestión es porque realmente desde tiempos inmemoriales se empezó a ejercer control hacia las personas, hacia la mujer, hacia las otras razas que no fueran blancas. Y eso me hace pensar entonces en que no solamente debo reconstruirme en mí, sino también en mi lenguaje para poder pagarle y devolverle un poco retribuir eso que de alguna manera yo también participo e inconscientemente ya está incorporado. Entonces pienso en una canción de Gilberto Gil, que María, la música dice, Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Então, ela está na cozinha. Y así, todos temas literarios más bien están ejercidos de esa manera. Entonces, ¿cómo despatriarcar y descolonizarme? Si parece como si fuera de repente imposible. Si un pensamiento hace como si tuviéramos que volvernos a reconstruirnos. La tomo como un comentario. Buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta era sobre la difusión, de cuáles eran los periódicos de circulación de aquel entonces, pero encontré acá El País y El Independiente. El País y El Independiente, perdón. Pero, bueno, entonces va a reformular esa Ñandé pregunta. también. Ñandé también. Para reformular esa pregunta que ya fue respondida, ahora volviendo a leer esto, si no tendrás interés de hacer una comparación con los diarios actuales de ahora, para ver si se encuentra, porque yo solo veo revistas, por citar así, de Última Hora, La Nación, que siguen teniendo todavía un poco de ese tinte. Bóveda.
Está bien. Juan Manuel Bóveda es un senador de un excelentísimo senador de la República Hermana del Paraguay. Y, por ejemplo, hace un par de días dijo que, por ejemplo, las mujeres tienen que ser como las perritas, cito, fieles. A ver, digo, qué sé yo, un senador, ¿no? Digo, bueno, en la Argentina finalmente es un senador, piensa capaz eso, pero no lo dice por pudor. Bueno, eso es poco en Juan- comparación al discurso del presidente. Bueno, Excelentísimo de también, cortarse las bolas si el hijo también. fuera puto. También, o por ejemplo, qué sé yo, que Paraguay tiene que ser una mujer fácil. Hay muchas cosas que, por ejemplo, aparecen, qué sé yo, como, capaz que un psicolingüista, una psicolingüista ve las cosas con mayor nitidez que yo, ¿no? Pero en Paraguay esa historia es todo salvo tal, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Un tipo como Juan Manuel Bóveda, como el mismo presidente de la República, enuncian permanentemente cosas que finalmente deberían sonarnos como oprobiosas en términos ciudadanos y sobre todo porque la dicen senadores y presidentes de la República, que por ejemplo no son personas comunes y corrientes como nosotros, porque la legitimidad democrática que tienen y el poder que concentran sobre su propio cuerpo es mucho mayor que, digamos, el tuyo, el mío, el nuestro que estamos aquí, ¿no? Y que por ejemplo, digamos, con mucha liviandad o con una impunidad enorme, se permiten decir como Bóveda que las mujeres tienen que estar en su casa, tienen que ser fieles como una perrita, ¿no? Y por ejemplo, todas las cosas que le escuchamos decir a Cartes, ¿no? Sobre el Paraguay, sobre la homosexualidad, sobre su hijo. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que me desvela, que habría que hacerlo realmente. En Paraguay, una vez por año, existe, usted lo conoce mucho más que yo, una agrupación que se llama Paragay, que una vez por año hace el besatón. Y por ejemplo, qué sé yo, tanto La Nación como Última Hora como ABC Color ponen que los putos van a la Plaza de Armas ahí para besarse, ¿no? Pone siempre una columnita de manera descriptiva. Quiero decir, sin tildar, ¿no? No pone adjetivo, pone una columnita. Y esa columnita sale en el diario en papel y sale, por ejemplo, en la web de esos diarios. Lo que sale en los foristas que escriben debajo de las notas son cosas desopilantes. Yo con Bóveda me quiero sacar una fotografía. Porque, por ejemplo, siempre creí que los dinosaurios perecieron y Bóveda es un dinosaurio. Bueno, yo me quiero sacar una foto para mostrarse a mi madre. Y dice, mira, los dinosaurios todavía existen. Una cosa que habría que hacer es un análisis de discurso, por ejemplo, de la impunidad que otorgan las redes sociales y, por ejemplo, que aparecen en los comentaristas de La Nación, de ABC Color, de Última Hora, cuando acontece el besatón, porque los putos van a besar, ¿no? Que esas cosas la pueden hacer, pero en su casa. No el espacio público, ¿no? Ahí lo que se está discutiendo, por ejemplo, son profundos sentidos de la ciudadanía, ¿no? Profundos sentidos de los derechos. ¿Quién tiene el derecho a hacer qué? Si una pareja heterosexual se besa en la Plaza de Armas o se hace un besatón de parejas heterosexuales, nadie va a decir nada. Pero bueno, digamos, el besatón de parejas homosexuales causa un enorme revuelo todos los años. Eu só gostaria de tentar entender por que o lado esquerdo aqui não está fazendo pergunta, não, porque ninguém pediu espaço de fala desse espaço do lado de cá. Assim. La izquierda, en términos genéricos, es conservadora. Então, seria bem importante que alguém aí fizesse, continuasse a nossa charla. E teremos, pelo adiantado da hora, acho que mais 2 perguntas, né? 2 perguntas, então, para a gente finalizar aí. Está bien, 2 preguntas. En el peronismo, el símbolo del peronismo en la Argentina es así, 2 preguntas está bien. Se alguém? Por favor. Boa noite a todos e a todas. Rocco, obrigado por essa charla. É sempre muito bom e prazeroso escutar as suas colocações. Algumas das questões eu já me sinto contemplado por vários comentários sobre essa dificuldade de descolonizar. Enquanto você falava, essa frase me chamou a atenção também, Ronaldo.
E pensando no próprio movimento LGBT, no próprio plano das lutas políticas, me veio uma indagação que já tive em outros momentos, como que duas bandeiras centrais do movimento, como o casamento gay e o direito à adoção, por vezes a gente se pergunta, é um clamor pela diversidade ou é um clamor pela diversidade dentro de um modelo legal, estabelecido, e é uma colocação apenas, no sentido de como é claro que é um passo, importante, é um passo decisivo, mas não tem como não pensar no que foi dito sobre essa dificuldade. Sobre as caricaturas, eu vou colocar uma curiosidade no plano, inclusive, da vista, que não funciona muito bem. Eu estou muito enganado, Rocco, ou no grupo de 5 homens em cima, o que está no canto direito é a representação de um chinês? Como que você... Porque talvez o que eu vou dizer seja um plano muito senso comum, mas a gente sabe como tem um preconceito muito forte ao chinês, não apenas no Paraguai, mas na América Latina como um todo. Parece que o chinês aí, por mais estranho, por mais distante que seja, ele, nessa aversão ao 108, ele se aproxima do paraguaio. Então, eu estava aqui, dentro das minhas limitações visuais, me perguntando se era um chinês que ali estava, e então é. E só para colocar também como isso me desperta, Rocco, e você colocou a dificuldade que é levantar informações sobre isso. Mas eu penso que provavelmente essa imagem do 108, essas representações, bebem em algo pré-existente, em representações de algum modo já compartilhadas. Nas tuas pesquisas, você já encontrou em algum momento alguma referência a episódios anteriores similares, alguma representação na literatura, em processos crimes, em algum plano médico, como muitas vezes isso era explorado, se você já encontrou alguma referência no Paraguai ou algum livro que teria tido particular repercussão antes desse episódio. Obrigado. Sí. Bueno, en cuanto al chino, la verdad, digamos, a mí me llamó siempre la atención como me llama la atención el perro, pero digamos, no puedo convertir ¿cómo se dice? Esos elementos semióticos en elementos significativos. No le puedo hacer producir sentido, no lo sé. Me faltan elementos, digamos, teóricos como para interpelarlo, hacerle una pregunta. La verdad no sé. No tengo respuesta. Y en cuanto, por ejemplo, a la segunda pregunta, que sí me parece sumamente interesante, sí hay, por ejemplo, un discurso médico en Paraguay. Hay un tipo que se llama Dionisio G. Torres, que, por ejemplo, publicó un libro en 1959 que se llama Medicina y Deontología. Algo si le interesa le puedo pasar luego el título completo. Medicina y Deontología no sé cuánto, que le salió, que es un manual que se estudia en la carrera de Derecho. ¿Sí? Es una materia que este señor daba en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Y lo publicó, la primera edición, en 1959, contemporánea de estos hechos. Ese libro tiene 24 o 34 reediciones. Se sigue leyendo hoy en día en Paraguay. Los abogados que luego tienen que salir a defender alguna vez a algún puto, algún traba, algún panambí o lo que sea, se forman con ese libro de Dionisio González Torres. Ese tipo fue el señor que hizo la autopsia del cuerpo de Bernardo Aranda. ¿Se acuerdan la historieta que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, la palabra 108 se crea a partir de un hecho luctuoso de ese tipo que mataron? Bueno,
Quien hizo la autopsia sobre el cuerpo de Bernardo Aranda era ese Dionisio González Torres, que escribe este libro que todavía es bibliografía obligatoria, que la publica, por ejemplo, la editorial Servilibro, y tiene 24 o 34 ediciones. Y tiene un léxico totalmente estronista sobre zoofilia, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, 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 y se refiere al tema de los 108. Mais uma, não é? Bom, eu vou então trazer aqui uma última pergunta, já que a plateia se envergonhou um pouco. Eu acho que de todo a sua fala, acho que é constante essa construção política da língua e essa construção política centrada no poder heteronormativo, no poder, aí no termo que Rocco utiliza de heteropatriarcal. Mas também ficou, por outro lado, marcante para mim, enquanto historiador, de como a construção da história, né, e o resgate da história, ele se dá também a partir dessa visão heteronormativa. Então, nós não conhecemos a história dessas pessoas do 108. Nós não sabemos quem são eles, ou quem foram eles, ou o que representavam, ou quem eram essas pessoas. Nós sabemos apenas que eram 108 homossexuais. Mas quem eles eram, de onde vinham, nós não temos esse dado, me parece que se tem. E isso se repete em vários espaços. Quando eu trouxe, né, eu fiz minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com o jornal Lampião da Esquina, que circulou no Brasil de 78 a 81. E era um jornal de bichas, né, que falava de bichices. E, inclusive, na minha dissertação, eu não utilizei em nenhum momento homossexual ou gay, né, homossexual porque parte do discurso médico e gay porque parte de um discurso estadunidense. E me referia a essas identidades brasileiras daquela época como bichas, né? E também como um espaço de resistência dessa construção discursiva, né, e histórica dessas identidades que foram, assim como 108, né, como essa palavra, ou como esse nome, né, que virou sinônimo de homossexual, foram aos poucos sendo apagados da história, né? Então, as pessoas que representam essas identidades ou esses significantes foram sendo apagadas da história. E num outro texto seu, você cita, né, o Mansión 108 de Asunción, que é um espaço de resistência, né, que utiliza, inclusive, essa ressignificação da palavra, que ressignifica a palavra. E eu acho que, por fim, assim, se fosse possível complementar, acho que da sua fala aí, com relação à questão histórica, né, dos termos e como, em que medida você tem buscado essa leitura ou essas suas pesquisas num contexto de ressignificação dessas palavras ou num contexto de resgate da história mesmo desses grupos ou dessas situações que ficaram perdidas ou propositalmente escondidas na produção histórica. Sí, en mi caso básicamente el ademán epistemológico es eso, ¿no? Rescatar cosas que no fueron contadas, ¿no? Y ahí quiero hablar, digamos, con un historiador como Paulo Renato, ¿no? Digamos, yo no sé si, por ejemplo, vos estás de acuerdo. Yo creo que la historiografía clásica, tal como la conocemos, es negadora, por ejemplo, de múltiples subjetividades, ¿no? El panteón y a la compañera paraguaya, ¿no? El panteón que está frente al Lido, ¿no? O sea, esa es la historia patria hecha museo y hecha iglesia, ¿no? Están todos los hombres, ¿no? La historia patria, toda la figura de los hombres.
Uno podría decir, bueno, la figura de la mujer, ¿no? Qué sé yo, está sobre representada porque es una iglesia, qué sé yo, no sé, está la figura de la Virgen, ¿no? Pero la historiografía clásica, por ejemplo, que es androcéntrica, efectivamente recupera las grandes figuras patrias, ¿no? Y me parece que hay que ponerlo un poco en tensión, hay que zamarrear un poco los cimientos, ¿no? De los panteones. Digo, me refiero al panteón porque básicamente es un dispositivo que cuenta la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, y otra cosa que me parece que finalmente, digo, concretamente en la historia paraguaya, ¿no? Es subjetividades espectralizadas, que no sabemos qué pasó con ellas. Una son los 108, ¿no? Digamos, perdimos, no sabemos después de la racia qué pasó con ellos. Desaparecieron. Como desaparecieron también cierta grande figura de la insurgencia, ¿no? Como Agapito Valiente. O sea, Agapito Valiente, sabemos más o menos dónde nació, qué pasó, que militaba en tal o cual partido, que luego desapareció, y luego, por ejemplo, en la memoria histórica de ese país desapareció. Me parece que, por ejemplo, en términos latinoamericanos, lo que deberíamos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los setentismos, ¿no? O sea, siempre se hizo la cuenta de los setentismos con los movimientos insurgentes, los movimientos armados, y eso lo conocemos muy bien, pero hay muchas otras subjetividades que desde nuestras distintas disciplinas, sea la historia, sea la literatura, sea la antropología, sea la filosofía, tenemos que rescatar y, por ejemplo, reponer cosas que no sabemos, que no se escribieron, y que, por ejemplo, lo que yo digo, ¿no? Que son subjetividades espectralizadas, que sabemos que en algún momento existieron y que luego se borraron de la memoria. Que una función de nuestro trabajo es reponer eso vacío, ¿no? Para que la historiografía no cuente básicamente solo a las grandes figuras patrias, que serán súper importantes, digamos, qué sé yo, para todas las cosas que sabemos, pero que no son las únicas que construyeron nuestros países tal como lo vivenciamos, tal como lo vivimos, tal como lo habitamos todos los días. Bom, eu agradeço em nome da Universidade de Integração Latino-Americana, em nome da Bionila, que proporcionou esse espaço, né? Agradeço a sua presença e disponibilidade de vir até o Brasil e fazer essa bate-papo, essa conversa aqui. Agradeço a presença de todos e todas e todes, porque foi uma noite bastante produtiva. Penso que a gente teve aí, né, bastante espaço de aprendizagem, de troca de ideias e de troca de informações. E, acima de tudo, agradeço o espaço também, né, acho que a universidade ela tem, ao longo dos últimos 2 anos, a gente perdeu muito espaço de diálogo dentro da universidade, e eu acho que está na hora de a gente voltar a resgatar. A gente perdeu muito espaço de diálogo entre as categorias técnicas e categorias docentes, e estamos mais do que na hora de resgatar isso, né, e parar de nos separar enquanto estamos no mesmo espaço de produção de conhecimento e todos estamos produzindo conhecimento. Então, agradecer, enfim, a todos. Um único recado, que todos que têm avaliação, por gentileza, entregue para o pessoal pertencente à editora. Marcelo, Nelson estão lá atrás, esperando receber aí para saber qual a opinião de todos com relação ao evento. E uma boa noite a todos.